Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a hablar en este teórico de compuestos organometálicos. Si bien es un tema que ustedes ya estuvieron prácticamente en la ejercitación, ¿sí? Vamos a tomar en consideración todos los aspectos del tema, algunas cosas que no vieron en la ejercitación y otras para reforzar lo que ya saben sobre el trabajo con compuestos organometálicos, que los usamos básicamente para la síntesis de compuestos orgánicos, ¿sí? Si ustedes se fijan, el tema de compuestos organometálicos es la unidad 2 del programa y vamos a hablar de la particularidad de la unión carbono-metal, la polaridad que tienen estos enlaces carbono-metal y cómo esta polaridad está directamente, cómo esta polaridad influencia directamente la reactividad. Todos los compuestos organometálicos no poseen la misma reactividad ni la misma selectividad frente a las reacciones orgánicas. Y vamos a charlar de compuestos organolíticos, organomagnesianos, cádmicos, organocúpricos y de algunas aplicaciones de este tipo de compuestos. Bueno, si ustedes tienen el teórico, las transparencias, que yo ya las subí al campus de la materia, ¿sí? De ahí lo van a poder seguir y van a poder escribir sobre las transparencias. Por empezar, llamamos a los compuestos organometálicos aquellos compuestos que contienen enlace carbono-metal. ¿Sí? Si bien dentro de lo que ustedes estudiaron en Química Orgánica 1, ¿sí? Vieron compuestos que tenían metales, ¿sí? No todos los compuestos que tienen metal en su estructura son compuestos organometálicos. Para estar clasificados dentro de lo que son los compuestos organometálicos, tenemos que tener esta característica, que el carbono esté unido al metal. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían la reacción de metanol o de etanol de algún alcohol, ¿sí? Con una base, y formábamos alcóxidos o fenóxidos de sodio? En realidad, en la estructura de esa molécula hay una unión iónica, ¿sí? Entre el oxígeno y el metal, pero no hay unión carbono-metal, ¿sí? Entonces no lo llamamos compuesto organometálico. Sí llamamos compuestos organometálicos otro caso que ustedes también vieron, que es la formación de acetiluros. ¿Se acuerdan que los hidrógenos de los alquinos verdaderos tenían carácter básico, ácido, perdón? Enfrentados a una base fuerte, ¿sí? Podíamos formar los acetiluros. Fíjense, en el caso del acetiluro de sodio, hay una unión iónica también con el carbono, ¿sí? Y el sodio. En este caso, aunque la unión sea iónica, es carbono-metal. Entonces, esto sí es un compuesto organometálico que tiene enlace carbono-metal, ¿sí? Otras cuestiones que en general también estudiamos en Orgánica 1, ¿sí? Es que básicamente estudiábamos compuestos que tenían unión carbono-carbono o unión entre un carbono y un heteroátomo, de tal manera que siempre, en general, los heteroátomos que estudiamos hasta ahora unidos a los carbonos eran, por ejemplo, oxígeno, por ejemplo, nitrógeno, ¿sí? O halógenos, los derivados halogenados. Básicamente, todos átomos que son más o menos electronegativos que el carbono. Más electronegativos que el carbono. Entonces, lo que en general estábamos acostumbrados a ver en cuanto a la reactividad de este tipo de compuestos, por ejemplo, derivados halogenados, es, del análisis de la estructura, es que si este heteroátomo es, por ejemplo, un halógeno, ¿sí? Y vamos a tener una densidad de carga negativa, o sea, un corrimiento electrónico sobre el átomo más electronegativo, que es el halógeno, y vamos a dejar y va a quedar el carbono con un déficit electrónico. O sea, que era un carbono susceptible a ser atacado por reactivos de tipo nucleofílicos.
Esto es lo que en general nosotros veíamos cuando ustedes estudiaron, derivados halogenados, éteres, ¿sí? Epóxidos, alcoholes. Básicamente teníamos esta estructura en cuanto a que el carbono se comportaba como un carbono deficiente de electrones más tipo carbocatiónico. En este tipo de compuestos que vamos a estudiar hoy, en general, como el X corresponde a un metal, estamos hablando de compuestos que son menos electronegativos que el carbono. O sea, de los dos átomos que conforman la unión, el átomo que básicamente va a traer los electrones acá es el carbono. De tal manera que vamos a tener un déficit electrónico sobre, ¿sí?, sobre el metal y una densidad de carga negativa sobre el carbono. ¿Qué quiere decir? Que el carbono, a diferencia de lo que pasaba acá, se va a comportar como un carbañón. ¿Estamos? Y va a poder reaccionar como un nucleófilo. Como los nucleófilos que nosotros veíamos para SN1, SN2 o lo que sea, en general no vimos o no estudiamos en Orgánica 1 nucleófilos de carbono, salvo algunos casos de reactivos de Grignard. La diferencia que tenemos entonces es que ahora vamos a tener compuestos donde tenemos un carbono básicamente con carácter carbaniónico, ¿sí? Y vamos a tener una estructura en todos los compuestos organometálicos con mayor o menor diferencia, una estructura donde tenemos un diferencial de carga negativa sobre el carbono y positiva sobre el metal. Por supuesto que el hecho de que la unión carbono-metal sea una unión, puede ser una unión más iónica o más covalente o una unión covalente polarizada, ¿sí?, va a depender justamente de la diferencia de electronegatividades que tengamos entre el carbono y el metal. Por ejemplo, cuando los reactivos organometálicos se conforman con carbono, por unión entre carbono y los metales, ¿sí?, de grupo 1, litio, sodio, potasio, ¿sí?, en general esa unión es iónica. ¿Sí? Es un poco más covalente en el caso del litio. Para sodio y potasio es iónica. Y esto va de la mano con la reactividad. Estas uniones carbono-metal-iónica llevan un alto nivel de carácter carbocatiónico, ¿sí?, del carbono en sí mismo, y son compuestos como carbocationes, carbañones mucho más reactivos. En el caso de otros metales, por ejemplo, ya cuando nos vamos acercando, fíjense, saliendo del litio, magnesio, cobre, zinc, ¿sí?, ya nos vamos acercando en la tabla periódica, salimos del primer grupo y nos vamos acercando al grupo del carbono, la diferencia de electronegatividad es menor. Y la unión entre el carbono y estos metales, cobre, zinc, cadmio, incluso magnesio, ¿sí?, la unión es mucho más covalente. Entonces, a medida que la electronegatividad disminuye del metal, la unión se hace más covalente. Esa unión más covalente hace que este tipo de compuestos como carbañones, ¿sí?, sean mucho menos reactivos. Entonces, vamos a ver que la utilidad de estos compuestos en síntesis va de la mano, por un lado, justamente de la reactividad de este tipo de compuestos. Los compuestos organometálicos de sodio y de potasio son demasiado reactivos, entonces básicamente no se utilizan, ¿sí? Pero después los que sí utilizamos son los de litio y los de magnesio, ¿sí? Estos son de los más reactivos que utilizamos, litio y magnesio. A medida que vamos teniendo compuestos de menor, con una unión menos polar, ¿sí?, la reactividad disminuye y vamos a ver que en muchos casos lo que aumenta es la selectividad, ¿sí?, la quimioselectividad que tienen estos compuestos en cuanto a con qué compuestos orgánicos pueden reaccionar y en cuanto a si ese reactivo
carbanión nucleofílico, va a actuar en reacciones de adición, por ejemplo, ¿se acuerdan las adiciones nucleofílicas a carbonilo? O de sustitución. En las SN1 y SN2 también utilizábamos reactivos nucleofílicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que todas estas diferencias de reactividad y de selectividad están directamente ligadas a las características del metal. Por empezar, los reactivos organometálicos que tienen sodio, básicamente sodio, potasio, magnesio y litio, ¿sí? Fíjense, al tener esta característica, tienen, por un lado, carácter nucleofílico, ¿sí? Como reactivos, o sea, van a actuar como reactivos nucleofílicos, pero por otro lado tienen carácter básico, o sea, frente a un ácido, aunque sea un ácido débil, ¿sí? Se van a descomponer, ahora lo vamos a ver. En base a este carácter nucleofílico van a poder reaccionar, ¿sí? Con compuestos carbonílicos, por ejemplo, para dar adiciones nucleofílicas sobre carbono insaturado, que pueden ser carbonilos de aldehídos, carbonilos de cetonas y también carbonilos de derivados de ácido. Y por otro lado, recuerden las reacciones de sustitución de derivados halogenados, sustitución nucleofílica en carbono saturado, reacciones donde por SN1 o por SN2, en este caso los mecanismos son distintos, ¿sí? Pero podemos sustituir un halógeno por un nucleófilo, ¿está? Entonces, básicamente son los dos tipos de reacciones a los cuales nos vamos a referir para este tipo de compuestos. Bueno, esto indica la basicidad, que la vamos a retomar, ¿sí? En realidad los únicos que tienen buena basicidad como para dar esta reacción y poder desplazar un ácido son los compuestos de litio y de magnesio, que se comportan como carbaniones y se comportan como bases también. Este tipo de reactivos, entonces, intervienen en reacciones en las que se forman enlaces carbono-carbono. Estas reacciones son muy importantes desde el punto de vista sintético. Pues si ustedes analizan las reacciones que ustedes estudian en general o las reacciones que estudiamos en Orgánica 1, prácticamente muy poquitas o en ninguna, salvo justamente las de Grignard, se forman enlaces carbono-carbono, ¿sí? Si en general las reacciones que estudiamos eran reacciones donde los nucleófilos, ¿sí? Estaban formados por oxidrilos, aminas, carboxilatos o demás, ¿sí? Básicamente nunca formábamos uniones carbono-carbono, siempre formábamos uniones carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Entonces, este tipo de reacciones es importante justamente por eso, porque tenemos la presencia de un carbono nucleofílico que nos permite formar uniones carbono-carbono. La formación de estas uniones, ¿qué nos permite? Nos permite aumentar, ¿sí? La estructura, dentro de la estructura de un compuesto, aumentar notablemente la cantidad de carbonos. Entonces, se puede hacer reaccionar estos compuestos con compuestos que tengan un átomo de carbono nucleofílico con otro que tengan un átomo de carbono electrofílico. Esto, el átomo de carbono electrofílico, es lo que ustedes tienen más familiarizado porque son justamente los carbonos que llevan grupos, átomos más electronegativos que el carbono. Por ejemplo, el carbono carbinólico que lleva un alcohol o un halógeno. Entonces, la importancia de este tipo de compuestos organometálicos es justamente en que en síntesis uno los puede utilizar, ¿sí? Para aumentar la cantidad de carbonos en una cadena hidrocarbonada. Entonces, volviendo a lo que veíamos antes, dijimos que podíamos partir de un enlace iónico, básicamente cuando el carbono forma uniones con sodio, con potasio, ¿sí? Con litio, un poco menos iónico, hasta un enlace covalente. Es toda una cuestión que dependiendo justamente de la electronegatividad que tenga el carbono, que tenga el metal, ¿sí? Vamos a tener una graduación en cuanto
a lo iónico o lo covalente del enlace carbono-metal, que va a estar directamente entonces unido a la reactividad del compuesto. La polarización del enlace depende de la parte orgánica como del metal y la reactividad aumenta con el carácter iónico. Entonces, acá tenemos una tablita. En general los compuestos que vamos a trabajar son los compuestos de litio y de magnesio. Fíjense que son los más reactivos, son los que tienen mayor carácter. Esto les dije sodio y potasio, que son demasiado reactivos, ¿sí? Entonces, en general, se descomponen fácilmente, incluso con el oxígeno del aire, son muy difíciles de trabajar. Entonces, básicamente reacciones con litio y con magnesio, fíjense, que tienen enlaces altamente iónicos, algunas reacciones con zinc, con cal, con cobre, ¿sí? Donde a medida que vamos bajando básicamente el carácter iónico, va disminuyendo la reactividad como reactivo nucleofílico, como carbanión. Bueno, una de las primeras cuestiones entonces que tenemos que considerar para estos compuestos es cómo lo nombramos, ¿sí? Algunos ustedes ya lo saben nombrar, como los derivados de compuestos de Grignard, porque los vienen estudiando ya desde el curso anterior, y otros vamos a aprender ahora. Esto es muy fácil. En general, en la nomenclatura organometálica, nombramos a los compuestos como derivados sustituidos del metal. ¿Qué quiere decir derivados sustituidos del metal? Consideramos el radical, ¿sí? ¿Se acuerdan los radicales alquílicos? Metilo, etilo, propilo, fenilo, bencilo. ¿Estamos? Nombramos el radical y el metal. Por ejemplo, este es un ciclopentil litio, ¿sí? Hasta ahí vamos. Fíjense, este radical es el radical vinilo. ¿Recuerdan? Carbono, doble enlace carbono. Vinil, sodio. Y acá tenemos, por ejemplo, dimetil, ¿sí? Los dos sustituyentes, magnesio. Cuando, aparte del metal, llevamos un sustituyente distinto, lo nombramos como anión. Por ejemplo, el ioduro de metilmagnesio, fíjense, metilmagnesio, si no tuviéramos al ioduro, ¿no? El radical y el metal, metilmagnesio. Pero resulta que en este caso también tenemos el yodo, que lo nombramos como anión. Por lo tanto, ioduro de metilmagnesio. Y esto más o menos les suena. En este caso, por ejemplo, es bromuro de fenil, que es el resto, hidrocarbonado, magnesio, ¿sí? Y, por ejemplo, para un derivado del aluminio es cloruro de dimetilaluminio. ¿Estamos? Entonces, el radical, el metal, y si tenemos otro anión como anión, otro átomo como anión. ¿Estamos? Eso en cuanto a la nomenclatura. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se preparan este tipo de compuestos. Vamos a empezar estudiando los compuestos organometálicos de litio y magnesio, ¿sí? Que básicamente se preparan de la misma forma. Para preparar un compuesto organometálico, fíjense, con litio, en general lo que hacemos es partir de un derivado halogenado. La reacción consiste en cambiar o sustituir el halógeno por el metal. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, partimos de cloruro de etilo, ¿sí? Un halogenuro orgánico, lo tratamos con el metal, que puede ser litio, puede ser magnesio, ¿sí? El metal puro, en un solvente anhidro, y ahora vamos a ver que es importante que el solvente sea anhidro porque dijimos que estos reactivos tenían carácter básico, ¿sí? Entonces, en base a ese carácter básico es que si hay algún ácido, carácter básico fuerte tienen, si hay algún ácido débil, que puede ser un alcohol, que puede ser un ácido carboxílico, que puede ser el agua, ¿sí? Va a reaccionar. Entonces, en general se usan solventes de tipo etéreos, de baja polaridad, que sea un solvente que uno puede secar bien en el laboratorio,
¿sí? O sea, sacarle bien el agua que pueda tener y sacarle la humedad ambiental. Son reacciones que se hacen protegidas también de la humedad ambiental, ¿sí? Entonces, éter etílico, tetrahidrofurano se puede usar también. Y entonces desplazamos el halógeno por el litio y nos queda el etil-litio, que es el compuesto organometálico, más el cloruro de litio, ¿sí? Lo que nos interesa es el compuesto organometálico. ¿Qué halógenos podemos desplazar? Ustedes hasta ahora, ¿qué reacciones conocen de desplazamiento de halógenos? La SN1, ¿se acuerdan? Derivados halógenos terciarios, bencílicos, alílicos. La SN2, ¿sí? ¿Y cuál más? ¿Y la SN? Aromática, sí. La biobencino, las aromáticas. Bien. En este caso no podemos pensar el desplazamiento del derivado halogenado por ninguno de estos mecanismos, porque no corresponde ni a una SN1 ni a ninguno de los mecanismos que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que podemos desplazar todo tipo de halógenos, primarios, secundarios, terciarios, vinílicos y arílicos. Eso es importante porque por los mecanismos que se estudiaron hasta ahora, por ejemplo, un derivado halogenado vinílico no se puede desplazar y uno nuclear solo tampoco, ¿sí? Entonces, todo tipo de halógenos se pueden desplazar con un metal, ¿por qué? Básicamente porque la reacción no corresponde a ninguno de esos mecanismos, sino es una reacción que tiene, ahora vamos a ver, un componente radicalario. Entonces no lo pueden racionalizar la reactividad del derivado halogenado en base a los mecanismos que ya conocemos. ¿Estamos? Entonces podemos desplazar todo tipo de derivados halogenados. En cuanto a la cadena hidrocarbonada del halógeno, hidrocarbonada del derivado. Primarios, secundarios y terciarios en general se pueden desplazar mejor que vinílicos y arílicos, pero no quiere decir que estos no se puedan obtener, ¿sí? Todo tipo de derivados halogenados. Y esta forma de reaccionar, ¿sí? Donde, si dependiendo del halógeno que tenga nuestro derivado, los derivados yodados reaccionan más que bromo, cloro y que el flúor. Esto sí es exactamente igual de lo que se estudió hasta ahora. ¿Por qué el yodo reacciona mejor? Porque es mejor que... Es mejor grupo saliente, el yodo es más grande, más voluminoso, puede distribuir y soportar mucho mejor la carga negativa cuando sale como yoduro que el flúor, ¿sí? Entonces esto sí, sigue respondiendo a cualquier reacción de sustitución del halógeno. ¿Estamos? El mecanismo, entonces, yo les decía, no racionalicen esto con ningún mecanismo conocido en base a la reactividad del halógeno porque es un mecanismo totalmente distinto donde intervienen, no es necesario que lo sepan este mecanismo, pero sí se los traigo para que vean que es distinto que los que conocen, ¿sí? Y entonces, en general, en el primer paso, el derivado un electrón se transfiere del litio al halogenuro de alquilo y se forma una especie, fíjense, que tiene un electrón más, básicamente, ¿sí? Entonces, esta especie se llama anión radical. O sea, es radical, ¿estamos? Porque tiene un electrón desapareado, pero es anión porque lo tiene de más. Es una especie que se llama anión radical. Y en el segundo paso, en el anión radical, el electrón extra, bueno, ocupa el orbital antienlazante, este electrón, y este anión radical se fragmenta en un anión, en un radical y un halogenuro. Anión, halogenuro y un radical alquílico. Por último, la formación del organolítico tiene que ver con la unión de estos dos radicales, ¿sí? El radical alquílico y el radical litio. ¿Estamos? Estas reacciones, ya les dije, se hacen en disolventes apróticos que no contengan agua ni humedad, ahora vamos a ver, por la alta basicidad que tienen los compuestos de Grignard, de magnesio y también los compuestos de litio. Se utilizan inmediatamente después de prepararse porque hay que mantenerlos bien protegidos de la humedad. Bueno, y también a veces protegidos del oxígeno del aire, lo trabajamos en una atmósfera de nitrógeno, en una atmósfera de argón, que son gases que se pueden tener en el laboratorio
¿sí? Para prevenir la reactividad de la reacción de estos compuestos con el oxígeno. Entonces, una cuestión importante es esto que les decía, que distintos que la reactividad que habíamos estudiado hasta ahora, podemos preparar, fíjense, tanto derivados de tipo vinílicos, donde el halógeno está unido directamente a un carbono que lleva doble enlace, ¿sí? Tratándolo, por ejemplo, el desplazamiento del halógeno lo podemos hacer con el metal directamente, como lo vimos antes, o lo podemos hacer a partir de otro reactivo organolítico. ¿Estamos? Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un derivado halogenado de tipo vinílico, ¿sí? Con terbutil litio, se produce el desplazamiento de este halógeno por litio y entonces tenemos un nuevo reactivo organolítico con esas características estructurales. Por otro lado, fíjense, este es un derivado parecido, ¿sí? También con butil litio podemos obtener un derivado de tipo vinílico y también el desplazamiento de halógenos nucleares a partir del derivado halogenado y el alquil litio para dar el nuevo compuesto de litio. Fíjense que ahí dice que la reacción transcurre en dirección a formar el reactivo organolítico más estable, es decir, el derivado con el metal unido al carbono más ácido, con mayor carácter S. ¿Se acuerdan que los carbonos sp son más ácidos que los sp2 y que los sp3? ¿Por qué? Porque tienen mayor carácter S, ¿sí? Y también, como aniones, soportan mejor la carga negativa. La fuerza motriz de la reacción es la mayor estabilidad del carbono sp2 respecto al sp3. Eso para ese caso. O sea, que lo importante de todo esto es que estos reactivos los preparamos a partir de litio, metal y el derivado halogenado o del derivado halogenado y otro organolítico. Primero, característica. Segunda característica es que podemos sustituir cualquier tipo de derivado halogenado porque es un mecanismo tipo radicalario. Vamos a ver qué pasa con los compuestos de magnesio. Se pueden preparar de la misma manera, en principio, partiendo de cloruro, por ejemplo, acá el ejemplo es cloruro de ciclopentilo, con magnesio, virutas de magnesio, el metal directamente en forma de virutas. Tenemos que seguir manteniendo la condición del solvente poco polar anhidro, ¿sí? Que no tenga agua, que no tenga restos de alcoholes, que no tenga compuestos que puedan ser medianamente ácidos porque el reactivo es básicamente básico, tiene características básicas y en esas condiciones entonces podemos obtener también el reactivo de Grignard. ¿Qué vamos a considerar? Lo mismo, derivados halogenados de todo tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo es básicamente parecido a ese mecanismo radicalario que vimos para el caso del litio. Entonces, todo tipo de derivados de halógenos pueden ser desplazados, estén unidos, fíjense, a restos primarios, secundarios, alílicos, vinílicos y nucleares también, ¿sí? Claro, se da más rápidamente para los primarios, secundarios y terciarios, pero se pueden obtener todo tipo de reactivos de Grignard. Y fíjense, respecto a la reactividad del halógeno, también va a seguir la misma forma que vimos, ¿sí? Los ioduros que se desplazan mejor que los bromuros, cloros y finalmente los flúoros. O sea, si podemos trabajar con un derivado, un ioduro, es más fácil para el desplazamiento. El mecanismo es análogo al que vimos para los compuestos de litio. Se forma primero el radical anión, el magnesio y después ambos radicales para dar el halogenuro de alquil magnesio. ¿Qué pasa con la estereoquímica? Normalmente se observa racemización total del lugar de reacción, o sea, si este carbono, no es este caso, es un carbono asimétrico, es un carbono que da quiralidad a la molécula, ¿sí? En general lo que se ve es una racemización.
Bueno, y acá les vuelvo a decir lo mismo, los compuestos de litio y organomagnesianos tienen su uso principal en la preparación de alcoholes desde aldehídos y cetonas. Ahora vamos a ver qué podemos preparar a partir de estos compuestos, distintos tipos de alcoholes, primarios, secundarios y terciarios, pero que básicamente para lo que nos sirve este tipo de reactivos no, es para alargar cadenas, o sea, es para agregar restos hidrocarbonados, ¿sí? Entonces ya vemos que si su principal uso es la preparación de alcoholes desde aldehídos y cetonas, ¿sí? Los sustratos básicamente son sustratos que tienen grupos carbonilos, o sea que las reacciones básicamente en general van a ser reacciones de tipo adición nucleofílica sobre estos grupos carbonilos, ¿sí? De aldehídos y cetonas. Existe otro método para preparar reactivos organolíticos y reactivos de Grignard que tiene que ver, ¿sí?, con la metalación, donde se da un intercambio entre un Grignard y un hidrógeno y que no es más que una reacción ácido-base. Yo les dije que este tipo de reactivos, ¿sí?, bueno, es el procedimiento habitual para la preparación de este tipo de reactivos. La reacción transcurre satisfactoriamente debido a la mayor acidez de los hidrógenos unidos a carbono Sp cuando lo enfrentamos a un alquino. Esta reacción no es nada más que una reacción ácido-base. Si yo que tiene que ver con lo que hablábamos de la descomposición de estos reactivos frente a un ácido. Si nosotros enfrentamos un reactivo de Grignard que dijimos que tenía carácter, o un organolítico, que tenía carácter fuertemente básico, ¿sí?, con un ácido muy débil, como es un alquino, ¿se acuerdan? Los alquinos terminales tienen un hidrógeno que tiene carácter ácido. Entonces, esta base con un ácido muy débil, ¿qué hace? Desplaza, ¿sí?, al hidrocarburo, y entonces nos da la nueva sal, donde el hidrógeno es reemplazado por el magnesio y el halógeno. ¿Qué logramos con esto? Tener un nuevo reactivo de Grignard, distinto. Fíjense que ahora tenemos un reactivo de Grignard donde el magnesio está unido a un carbono Sp. O sea, la reacción que yo puedo hacer ahora en una síntesis es justamente poder transferir esa porción molecular con un alquino. ¿Estamos? Tengo este tipo de reactivos. Con los reactivos de litio pasa lo mismo, puede prepararse también por metalación, por intercambio de hidrógeno con el metal, ¿sí? Entonces, si tenemos hidrocarburos que tienen hidrógenos con cierto carácter ácido, ¿por qué el hidrógeno, en este caso de este reactivo, el hidrógeno que estoy marcando tiene carácter ácido? ¿Se acuerdan? Porque el carbocatión formado es alílico y está estabilizado por resonancia. Entonces, en este caso, este tiene carácter ácido, reacciona con el butil-litio, que es una base, y formamos entonces el nuevo alquil-litio. Para formar entonces derivados, fíjense, vinílicos, derivados nucleares, derivados alílicos, bencílicos. Podemos recurrir en base a la acidez de esos protones, ¿sí?, a una reacción por transmetalación, ¿sí?, por metalación de estos hidrógenos. Entonces, alílicos y bencílicos también se pueden obtener por este tipo de reacción. Bueno, y esto es lo que he puesto ahí, lo que vinimos hablando respecto a la basicidad de estos compuestos altamente nucleofílicos, y recuerden que la nucleofilicidad y la basicidad en general van de la mano, si bien no corresponden al mismo concepto. Básicamente una buena base es un buen nucleófilo. Las características distintivas entre los conceptos de basicidad y de nucleofilicidad están dados en que la nucleofilicidad es la capacidad de un átomo o de un compuesto para unirse a un carbono, ¿sí?, para formar una unión con un carbono.
Es un problema básicamente de velocidad de reacción, mientras que la basicidad, ¿sí?, es la capacidad de unirse a un hidrógeno a través de un mecanismo o de una reacción que implica un equilibrio, ¿sí? Entonces, nucleofilicidad y basicidad van de la mano, pero están implicando distintas cuestiones. Uno es unión a un hidrógeno y desplazamiento en base a un equilibrio, y la nucleofilicidad es posibilidad de formar una unión con un carbono. Entonces, en este caso son compuestos básicos, pero también son compuestos muy ácidos y reaccionan con ácidos muy básicos, que reaccionan con un ácido que sea medianamente fuerte. De estos ácidos o hidrógenos que pueden reaccionar como ácidos enfrentados a los reactivos de Grignard, tienen toda esta lista. Fíjense, en realidad son ácidos muy débiles. Estamos hablando de agua, estamos hablando de aminas primarias, aminas secundarias, tioles. Bueno, los tioles son un poco más ácidos, incluso que los alcoholes, ácidos carboxílicos, alquinos terminales o alquinos verdaderos, distintos tipos de alcoholes, fenoles, ¿sí? Entonces, esto que dice ácido más fuerte puede ser cualquiera de estos compuestos. Y en este caso, en el caso de que un compuesto organometálico se enfrente entonces a un ácido, ¿sí?, o un compuesto que de alguna manera actúe como ácido, ¿qué ocurre? La base se desplaza al hidrocarburo, ¿sí?, y forma el bromuro, por ejemplo, del metoximagnesio. Pero el tema es que se descompone esto, ¿sí?, formando el hidrocarburo. ¿Qué pasa acá? Por un lado, se nos descompone nuestro reactivo. Si nosotros queremos usar eso como reactivo, ¿sí?, y tenemos agua, una amina, un ácido, un alquino, un alcohol o algo en el medio, ¿sí?, que me provoque esta reacción, me va a descomponer mi reactivo. Entonces ya no voy a tener mi reactivo como carbañón para usar como nucleófilo, ¿sí? Entonces, ¿en qué tengo que tener, cuándo tengo que tener en cuenta esta alta basicidad? Cuando primero sintetizo los reactivos por el tema del agua que les dije, y después cuando haya incompatibilidades químicas, ¿sí? Cuando yo utilice un reactivo de Grignard como reactivo, mi compuesto sustrato no puede tener ninguno de estos grupos funcionales. Puede tener un carbonilo, puede tener un halógeno, sí, puede tener un éster, pero no puede tener grupos funcionales que me descompongan al reactivo. ¿Por qué? Porque me liberan el alcano, ¿sí?, la reacción no se da. Entonces, para este tipo de compuestos tengo que tener en cuenta en la formación y en la reactividad no tener grupos incompatibles, ¿sí?, por la basicidad. Bueno, entonces les dije que básicamente la importancia de estos reactivos es que pueden utilizarse para sintetizar una gran variedad de compuestos. Alcoholes, reactivos de Grignard, ¿sí?, se utilizan en general para la síntesis de alcoholes, por adición nucleofílica sobre compuestos carbonílicos. Vamos a ver, por ejemplo, es la reacción más importante para organolitios y magnesio. Reactivos son organometálicos de litio y magnesio. Supongamos este reactivo organometálico, bromuro de etilmagnesio, ¿sí?, con acetona. Lo que va a producirse es la adición nucleofílica, el grupo metileno como nucleófilo, ¿sí?, va a atacar al carbono deficiente. Recuerdan que el carbonilo se polarizaba con un diferencial de carga negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el carbono. Entonces estos compuestos son fácilmente atacables por reactivos nucleofílicos. Vamos a tener un intermediario de reacción. Estos intermediarios se forman siempre en las reacciones de Grignard, y el segundo paso de una reacción de Grignard es producir una hidrólisis para descomponer al intermediario y llegar al producto final, ¿sí? ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, primero el mecanismo. Tenemos el compuesto organometálico con una densidad de carga negativa sobre el metileno, carbaniónico, ¿sí?, y positiva
sobre el carbono carbonílico. Entonces se produce el ataque nucleofílico y el desplazamiento del par electrónico pi sobre el átomo de oxígeno. Bien, tenemos nuestro intermediario tetraédrico, ¿sí? El halogenuro, bueno, el que sea, de alcoximagnesio. Este es nuestro intermediario tetraédrico. Y el segundo paso siempre es la hidrólisis, ¿sí? Para llegar al alcohol. Entonces, ¿qué pasó en esta reacción? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos síntesis con reactivos organometálicos, como en general lo que estamos haciendo es, por ejemplo, primero agregar un resto alquílico, ¿tá? Que es el resto que trae el reactivo organometálico. Entonces eso lo tenemos que identificar, que si tenemos, por ejemplo, un compuesto, ¿sí?, que tiene dos restos alquílicos como este, obviamente a partir de un reactivo organometálico, una de las cosas que hice fue agregar un resto alquílico. Y segundo, la transformación de un grupo, en este caso cetona, a alcohol por una reacción de adición, porque agregamos ese resto en una reacción de adición. Entonces, tenemos que tener claro, ¿sí?, en el compuesto que voy a obtener, cuál es la porción, ¿sí?, que viene de mi sustrato y cuál es la parte, ¿sí?, de la molécula que me incorporó el reactivo organometálico. Entonces, de ahí las aplicaciones sintéticas, y ahora vamos a ver que son variadas. En ese caso, a partir de cetonas, ¿sí?, tuvimos alcoholes terciarios. ¿Qué pasa si partimos entonces de compuestos carbonílicos de un solo átomo de carbono? Y, por ejemplo, bromuro de etilmagnesio, si vamos a incorporar este grupo tilo a el formaldehído, tenemos un solo átomo de carbono en esta molécula. Entonces se va a dar el ataque nucleofílico, la apertura, nuestro intermediario tetraédrico, que por hidrólisis, fíjense, nos va a dar un alcohol primario. Entonces, usando formaldehído como sustrato y un reactivo de Grignard, básicamente, o organolíticos también, podemos llegar a un alcohol primario. En este alcohol primario, la función carbinol, que es el carbono con el oxidrilo, es la que aporta el formaldehído, ¿sí? Y el resto de la cadena, fíjense, el formaldehído nos está aportando esta función carbinol, este carbono, y el resto de la cadena es aportado por el reactivo organometálico. Esto tratando el reactivo con formaldehído. Cuando tratamos con aldehídos que tienen más de un átomo de carbono, ya de dos hacia adelante, vamos a ver, por ejemplo, el acetaldehído, tenemos el reactivo de Grignard que se va a incorporar, entonces va a reaccionar el nucleófilo con el compuesto carbonílico, vamos a tener el intermediario y la hidrólisis. El acetaldehído, fíjense, nos va a proveer estos dos átomos de carbono, el carbonilo que se transformó en oxidrilo, ¿sí?, que sufrió la adición, y el etilo, que es la parte hidrocarbonada que nos provee el reactivo de Grignard. Entonces, a partir de esto tengo un alcohol secundario. Y por último, cuando lo hacemos reaccionar con cetonas, que ya nos proveen dos restos alquílicos, el reactivo de Grignard provee el tercer resto alquílico sobre el carbono oxidado, ¿sí?, que se va a transformar en un alcohol terciario. ¿Estamos? Esas son entonces las aplicaciones sintéticas que ustedes algunas ya las habrán visto en el seminario correspondiente. Otra forma de obtener alcoholes, fíjense, es a partir de ciclohexanonas. Si bien la ciclohexanona uno la puede dibujar como esa forma silla, sabemos que la forma silla es totalmente plegada, ¿sí?, y que a nivel del carbono sp2, a nivel de toda esta zona, esto debería ser plano, ¿sí? O sea que esta ciclohexanona en realidad no es una silla como está dibujada acá, sino que toda esta parte de la molécula está aplanada por la hibridación de ese carbono.
Cuando un reactivo de organolítico, por ejemplo, reacciona como nucleófilo sobre la ciclohexanona, tendríamos teóricamente la posibilidad, a nivel de ese carbono plano, de que el carbañol ataque por arriba o por abajo del plano, ¿verdad? Pero en el caso de ser un ciclo, ¿tenemos exactamente la misma posibilidad? No, porque sabemos que el resto de los carbonos también tienen sustituyentes en axial y en ecuatorial. Los que están en ecuatorial no nos van a molestar para la entrada de un reactivo, pero sí los que están en axial. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener un hidrógeno axial y acá vamos a tener otro hidrógeno axial. Cuando el reactivo se quiere acercar, ¿por dónde se va a acercar? Mayoritariamente por la parte ecuatorial. Entonces, recuerden que por la zona ecuatorial hacia afuera, ¿sí?, no hay impedimento estérico. Entonces, en general, vamos a tener un mayor porcentaje del alcohol axial, ¿sí?, que del alcohol ecuatorial, porque el reactivo entra por esta parte. Si el reactivo entra por el área ecuatorial, esto también depende del volumen del reactivo, cuanto más grande es el reactivo, más impedimento hay, entra por este lado, el oxígeno, ¿sí?, se va hacia la unión axial. Entonces, en el caso de reactivos organometálicos con ciclohexanonas, los ciclohexanoles que se obtienen en general son axiales. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ésteres? Los ésteres también tienen un carbonilo que puede sufrir reacciones de adhesión nucleofílica. Entonces, en el caso de los ésteres también llegamos a alcoholes. Pero, por ejemplo, vamos a tomar este reactivo. Si nosotros tomamos la reactividad de un carbonilo, la reactividad de un carbonilo de un aldehído o de una acetona respecto a la de un éster, ¿sí?, ¿cuál es más reactivo? El de aldehído, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos juegos que considerar. Primero, que estamos partiendo de un éster que tiene un carbonilo que, bueno, en principio es reactivo para el reactivo de Grignard. Entonces, este éster reacciona con el reactivo de Grignard. En éter se forma el intermediario tetraédrico, ¿sí? Se une acá el nuevo R, se forma el intermediario tetraédrico y fíjense, en el medio lo primero que se forma es la acetona. Pero resulta que el carbonilo de la acetona en ese medio de reacción es más reactivo que el otro. Entonces la acetona, a medida que se forma, se va a ir transformando en que puede sufrir con un exceso de reactivo una segunda reacción. Entonces, es muy difícil obtener cetonas con ésteres. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas. Primero, la característica del reactivo. El reactivo es muy reactivo, ¿sí? Básicamente. Entonces, para el caso de derivados, para el caso de reactivos de magnesio y de bromo. Y segundo, la posibilidad de que intermediariamente, partiendo del éster, se da una acetona que es más reactivo que el carbonilo inicial. Entonces, vamos a ver. Esta es una limitación para obtener cetonas con Grignard o con organolíticos. Vamos a ver que para obtener cetonas, sobre todo a partir de ésteres, ¿sí?, o de derivados de ácidos, necesitamos un reactivo menos fuerte, ¿sí? No tan fuerte como este, menos reactivo el organometálico. Entonces, a partir de ésteres, la reacción se nos sigue hasta alcoholes terciarios. El ejemplo es bromuro de metilmagnesio con propanoato de metilo. Van a incorporarse el primer metilo, ¿sí?, hacia la acetona y un metilo más para finalmente dar el alcohol terciario. ¿Falta mucho? Bueno, me toca apurar. Ésteres cíclicos, lactonas. Las lactonas también pueden dar. Y fíjense, pueden dar reacciones con reactivos de Grignard o reactivos organolíticos. Fíjense, si partimos de una lactona es un éster cíclico. El problema acá, la particularidad acá es que con el reactivo de Grignard se va a dar la adición, como siempre, del resto en este carbono sp2, ¿sí? Se va a romper la unión. Lo que pasa que acá el grupo saliente, ¿sí?, que es el oxígeno, queda incluido en la molécula porque es cíclica.
Entonces, particularmente en el caso del lactona, acá se va a seguir dando la reacción, se va a dar la segunda adición, porque nuevamente tenemos una acetona, así que acá se va a dar nuevamente la adición. El asunto es que en este caso, como era cíclica, vamos a tener un diol, ¿sí? El alcohol terciario arriba y el alcohol que provenía de la unión del éster de la acetona. Bueno, otra posibilidad es a partir de reactivos de Grignard obtener ácidos carboxílicos, ¿sí? Para obtener ácidos carboxílicos, la reacción de adición nucleofílica se hace sobre el dióxido de carbono, de tal manera que el ácido va a quedar conformado por el carboxilato, que lo provee el dióxido de carbono, el carbono del dióxido de carbono y los dos oxígenos, y el resto, ¿sí?, que viene del reactivo de Grignard. Entonces, ¿para qué situaciones sintéticas nos conviene tener en cuenta esta síntesis? Para lo que dice acá, si el resto es un resto primario, el ácido, este ácido, lo podemos sintetizar por reacciones N2 de un derivado halogenado y cianuro de sodio. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo un derivado halogenado como bromuro de etilo, primario, y lo hago reaccionar con un nucleófilo fuerte, que es cianuro de sodio. ¿Sí? ¿Qué me queda? Un compuesto de 3 carbonos, un nitrilo de 3 carbonos, ¿verdad? El nitrilo lo puedo hidrolizar a ácido. Eso me permite obtener un ácido, pero con un resto primario. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué no lo puedo hacer con un resto secundario o terciario? Porque si yo enfrento un derivado halogenado secundario o terciario con el cianuro de sodio, me va a dar más eliminación 2 que es N2. ¿Estamos? Entonces, si tengo un R secundario o terciario, no puedo hacer SN2, porque me va a dar la eliminación. Entonces, para obtener ácidos que tengan restos más ramificados, es ideal esta reacción, ¿sí? Porque acá me da la reacción con cualquier resto. Entonces, cuando necesito obtener un ácido con restos más ramificados, tengo que ir por la ruta del reactivo de Grignard. ¿Estamos? No por la SN2 y la hidrólisis del nitrilo. Otra importancia, ¿se acuerdan las reacciones de epóxidos? ¿Sí? Los epóxidos reaccionan por reacciones tipo SN2, todas SN2. ¿Sí? SN2 donde el nucleófilo ataca del lado opuesto al anillo a este carbono o a este carbono, ¿sí? Entonces, esta reacción es en medio neutro. ¿A qué carbono va a atacar el nucleófilo, el carbanión? ¿Al más sustituido o al menos? Al menos, ¿sí? Cuando se hace la reacción en medio ácido, el ataque es al más sustituido porque hay componente carbocatiónico. Cuando la reacción es en medio neutro, como en este caso, el nucleófilo va a atacar al carbono menos sustituido. Entonces, ¿qué voy a lograr? Un alcohol donde incorporé este resto. ¿Sí? Entonces, SN2 al carbono menos sustituido. Y una de las maneras de obtener cetonas, ahora sí, ¿sí?, que podemos obtener a partir del reactivo de Grignard, no del éster, porque se me va el alcohol terciario, pero sí del reactivo de Grignard, es utilizando nitrilos como sustratos. Entonces, utilizando el nitrilo como sustrato, el reactivo, el carbanión, ataca al carbono electrofílico, ¿sí?, formándose, fíjense, una imina intermediaria, una imina unión carbono doble enlace nitrógeno, que por hidrólisis nos da acetona. Bueno, ¿qué pasa con los alcoholes acetilénicos? Acá, fíjense, si uno quiere sintetizar este tipo de alcoholes, fíjense, tengo un alcohol, ¿sí?, donde el carbono está unido a un resto acetilénico. Entonces, lo que tengo que hacer es sintetizar. Si yo quiero el 2-pentil, 1-ol o pentinol, ¿sí?, como quieran llamarlo, por Grignard voy a necesitar
El carbono que lleva el carbinólico siempre me lo da el compuesto carbonílico, ¿sí? O sea, este carbono me lo va a proveer el compuesto carbonílico. Quiere decir que el reactivo de Grignard me va a tener que proveer de acá para allá. ¿Estamos? Entonces voy a tener que sintetizar un reactivo de Grignard, ¿sí? Un reactivo de Grignard de tipo acetilénico. ¿Cómo sintetizo ese reactivo de Grignard de tipo acetilénico? No lo sintetizo directamente, ¿se acuerdan? Lo sintetizo justamente por una reacción ácido-base, no por la reacción del derivado halogenado con el magnesio, sino la sintetizo a través, ¿sí?, de la reacción de descomposición de otro Grignard, donde utilizo ese acetileno o ese hidrógeno como con sus características ácidas. ¿Estamos? Entonces, para alcoholes de tipo acetilénico, donde yo necesito este reactivo de Grignard, lo voy a sintetizar a partir del alquino verdadero con otro reactivo de Grignard, de tal manera de que este se va a comportar como ácido, el reactivo de Grignard como base fuerte, y voy a obtener entonces el nuevo, voy a liberar el alcano, voy a liberar el ácido, ¿sí?, el alcano correspondiente, y la descomposición de este Grignard me va a dar lugar al nuevo Grignard, ¿sí? Este nuevo reactivo es el que utilizo entonces para hacer la reacción. Eso particularmente para la obtención de ese tipo de reactivos, donde podemos jugar con la acidez. En el caso de utilizar reactivos organolíticos, se dan exactamente las mismas reacciones, básicamente, con los reactivos de magnesio o de Grignard, ¿sí? Los organolíticos también reaccionan con acetonas y éter, ¿sí?, para dar también el intermediario tetraédrico y la posterior hidrólisis. Lo único que voy a agregar, entonces sepan, magnesio y litio básicamente son las mismas reacciones, ¿sí? Lo único que voy a agregar como curiosidad para el caso de estos compuestos es que cuando uno quiere hacer una reacción para obtener un alcohol terciario, pero parte de una acetona muy impedida, ¿sí?, en general es menos voluminoso y se dan mejores las reacciones con mayores rendimientos con el organolítico que con el órgano magnesiano, ¿sí? Entonces fíjense, una acetona muy impedida y un derivado, un compuesto, un órgano lítico, también impedido porque tiene otro isopropilo. Si queremos alcoholes impedidos de este tipo, es mejor optar por el organolítico que por el órgano magnesiano. Y acá sí podemos obtener, a diferencia de los Grignard, entonces todas las reactividades básicamente iguales, pero dijimos que con el Grignard no podemos obtener la acetona, salvo con el nitrilo. Sin embargo, sí podemos obtener con los organolíticos cetonas, y partiendo de ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que hace el organolítico es reaccionar con el ácido carboxílico para formar inicialmente el carboxilato de litio, la sal correspondiente. El carboxilato de litio es atacado con otra molécula del organolítico para dar un dianión. Entonces, este dianión recién acá, entonces fíjense, como se forma un dianión ahí, no se forma la acetona que puede volver a ser atacada, se forma el dianión que se hidroliza. Entonces, en este caso, no se da la posibilidad, ¿sí?, de que se dé un segundo ataque sobre el carbono. Quiere decir que cuando el dianión se hidroliza al hidrato, ¿se acuerdan lo que son los hidratos? La adición de agua de los carbonilos, ¿sí? A hidrato que pasa a la acetona correspondiente. Cuando llegamos acá a la acetona, ¿por qué no se vuelve a dar la reacción? Porque ya hidrolicé. Claro, ya hidrolicé. No pasa como en el Grignard que se podía dar la reacción antes de la hidrólisis. ¿Está? Entonces, con los organolíticos se pueden obtener cetonas a partir de ácidos. Esas son las cosas bien que tienen que tener bien en cuenta. Ahora lo vamos a repasar acá. ¿Cuáles son las cosas importantes que los diferencia un derivado organometálico de otro? Entonces, para resumir,
Reactivos de magnesio y litio, ¿sí? Vimos la síntesis es igual, derivado halogenado más el metal, ¿sí? O a partir de los hidrógenos ácidos. Fíjense, tanto con magnesio como litio se dan básicamente reacciones de adición. Fíjense que los sustratos son todos carbonilos, bueno, o acá, o nitrilo, o éster, o el epóxido, o doble enlace. Digamos, el único que no corresponde a una estricta adición es la sustitución por la apertura del epóxido, ¿sí? Pero básicamente son todos adiciones a grupos carbonilos. Entonces, con dióxido de carbono nos da el ácido, podemos obtener alcoholes secundarios, a partir de alcoholes terciarios, a partir de cetonas, a partir de ésteres, a partir de ortoformiato de alquilo. Esta reacción, fíjense si se las dan en los problemas, la síntesis de aldehídos a partir de ortoformiato de alquilo. Si no se la dan, no la tengan en cuenta. Alcoholes terciarios a partir de cloruros de ácido, de la misma manera que con ésteres, ¿sí? Alcoholes de distintas características a partir de los epóxidos, podemos obtener aminas por adición a la imina, podemos obtener cetonas y la gran diferencia es esta. Entre magnesio y litio la diferencia es que podemos obtener la cetona a partir del ácido carboxílico. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los reactivos de cobre. Los reactivos de cobre, ¿sí? Que no son solo de cobre, sino que se llaman reactivos de Gilman, dan reacciones básicamente de sustitución, no de adición. También, en cuanto a la importancia sintética, sirven para incluir restos alquílicos, ¿sí? a distintas moléculas para poder agrandar los esqueletos carbonados. ¿Tá? Son menos reactivos porque, fíjense, hasta ahora veníamos hablando de organolíticos, ¿sí? Con una gran diferencia de electronegatividad, y ahora pasamos al cobre, o sea, la unión que estamos considerando ahora es carbono-cobre. ¿Tá? Son bastante menos reactivos, las reacciones que promueven en general son de sustitución, no de adición nucleofílica. Estos reactivos se llaman reactivos de Gilman y se pueden obtener a partir de un organolítico con cobre, con el cloruro de cobre correspondiente, ya lo habrán visto ustedes. También, en general, se hacen solventes secos, ¿sí? Y obtenemos, fíjense, el dialquil, son reactivos que tienen dos restos alquilos, de alquil cuprato de litio. Este es el reactivo de Gilman, ¿sí? Ahí tienen el mecanismo para que vean que la obtención de estos compuestos también es un mecanismo radicalario, no lo tienen que saber, pero mírenlo, ¿sí? Y vamos a ver cómo reaccionan. Básicamente, entonces, estos reactivos de Gilman, ¿sí? Sirven para reacciones con derivados halogenados, de tal manera que se desplaza al halógeno cualquier tipo de derivado halogenado, tengan en cuenta eso porque la estructura que podemos aportar es distinta. La reacción es desplazamiento de halógeno para obtener básicamente el alcano, o sea, para formar una unión carbono-carbono, ¿sí? Entre el resto que trae el reactivo de Gilman y el resto que trae el derivado halogenado. ¿Estamos? Por ejemplo, dimetil cuprato de litio con yoduro de propilo, se produce el desplazamiento del yodo por el metilo, ¿sí? Por el carbanión, porque tiene la misma característica del carbono nucleofílico, para dar el butano. Entonces, partí de un compuesto de 3 carbonos e incorporé un carbono con el compuesto organometálico de cobre. ¿Qué tenemos que considerar? Que si bien nuevamente, como les dije antes, la reacción no es estrictamente una SN2, ¿sí? El orden en el cual se dan estas velocidades de reacción sí es SN2. Se dan con mayor velocidad las sustituciones en derivados halogenados metílicos, primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? En cuanto a velocidad, siguen el orden SN2. No es estrictamente un mecanismo SN2, es más, no se sabe bien cuál es el mecanismo de estas reacciones. ¿Qué tenemos que considerar? A ver, para compararlos con los Grignard y con los litios,
¿sí? El que era el grupo anterior. Lo primero es, son mucho menos reactivos que los organolíticos y magnesios. ¿Qué quiere decir? Que pueden soportar, ¿sí? Al ser menos reactivos y al ser mucho menos básicos, pueden soportar la presencia de algunos grupos funcionales con carácter ácido. Por ejemplo, oxidrilos libres. Yo puedo hacer una reacción con un reactivo de Gilman teniendo un oxidrilo libre porque no me lo va a descomponer, ¿sí? Eso también es importante cuando ustedes tienen que hacer rutas sintéticas y tienen compuestos polifuncionales. Hay algunos que son algunos grupos funcionales incompatibles con un Grignard, pero compatibles con un reactivo de Gilman. Entonces, a diferencia de los otros, soportan grupos oxidrilos libres, ¿sí? Que serían desprotonados o sea, serían atacados por la base en presencia de reactivo de Grignard. Fíjense también, ¿sí? Que, por ejemplo, nos permite a partir de derivados halogenados, en este caso secundarios, pero cíclicos, incorporar un metilo, derivados halogenados bencílicos, incorporar también un metilo. Y fíjense este caso donde podemos sustituir un derivado halogenado en presencia de una acetona. Porque justamente como los de cobre son menos reactivos, no reaccionan con cetonas, ¿sí? No dan las reacciones de adición nucleofílica de cetonas, quiere decir que soporta esta reacción tener una acetona y hacer una sustitución en esta posición. ¿Está? Esto es algo que tienen que tener puntualmente como algo importante. Vinílicos y anílicos también se pueden dar las sustituciones, fíjense, incorporar etilo en un derivado vinílico, en un derivado nuclear. Entonces, la reacción de cupratos con cloruros de ácido, en el caso de los cloruros de ácido, es un método útil para la obtención de cetonas, cosa que no podíamos antes. Esto es algo que tienen que remarcar. Con cobre, que son menos reactivos, podemos obtener cetonas. Y podemos obtener cetonas en presencia de otros grupos carbonílicos porque los cupratos no adicionan al grupo carbonilo, ¿sí? Son reacciones más selectivas. Yo les dije que a medida que disminuía la reactividad del órgano metálico, íbamos viendo también un aumento en la selectividad, ¿sí? Son menos reactivos y más selectivos. Entonces, en este caso, podemos obtener una acetona por reacción con el cloruro de ácido y un reactivo de cobre, sin que reaccione, por ejemplo, una acetona preexistente, donde no se da la reacción de adición. Y ahí tienen un ejemplo. Otra selectividad importante que tiene que ver en este caso más con un problema cinético, es que si tenemos reacciones sobre un compuesto carbonílico alfa beta insaturado, ¿sí? El curso de la adición, si es 1,2, 1,4, también tiene que ver con el reactivo organometálico. Los reactivos de Grignard, que son más reactivos, y los organolíticos, en general, por un problema cinético, porque da más rápido, dan reacción 1,2. Da mucho más rápido la 1,2 que la 1,4. ¿Sí? Entonces, litio y Grignard, reacciones 1,2, si tienen sistemas conjugados. Mientras que el reactivo órgano de cobre da más rápido la adición 1,4. ¿Sí? Esto por un problema cinético. Esto es un problema de velocidad, pero que les sirve si tienen que tener, si quieren obtener una adición 1,2, una adición 1,4. ¿Sí? Entonces, cerrando los reactivos de cobre, fíjense, así como allá yo les mostraba que básicamente todos los sustratos eran compuestos carbonílicos, ¿sí? Que las reacciones con litio y con magnesio se daban sobre compuestos carbonílicos como adiciones nucleofílicas, en este caso, fíjense, todos los sustratos son básicamente derivados halogenados, ¿sí? En general. Entonces las reacciones son desplazamiento, ¿sí? De los halógenos.
sea un halógeno vinílico, alílico, bencílico, nuclear, fíjense, cualquiera. Entonces, básicamente desplazamiento de los halógenos. Este grupo tosilo, ¿se acuerdan qué es? Un alcohol activado. Es un alcohol donde se está activado como tosilo para que sea un buen grupo saliente, o sea que también es fácilmente desplazado por un reactivo de cobre, ¿sí? Esta reacción de amina la tenían, bueno, igual para la... Acá tienen la SN2, como habíamos visto antes, y ojo acá, que esto en el caso de Grignard iba al alcohol terciario, y en este caso, fíjense que es el único caso que les pongo de la adición al carbonilo, ¿sí? Y es una adición al carbonilo que queda en la etapa de cetona. ¿Por qué? Por la menor reactividad del reactivo. ¿Está? Básicamente por eso. Los reactivos de zinc, vamos a ver dos ejemplos nada más. ¿Todavía tenemos tiempo? Vamos a ver dos ejemplos. ¿Sí? Sirven para obtener, fíjense, ciclopropanos. Esta es una reacción, ¿sí?, que básicamente es la única que ustedes van a estudiar para la obtención de ciclopropanos a partir de alquenos. ¿Sí? Los reactivos de zinc todavía son más selectivos, ¿sí? Y también no son, básicamente no son demasiado reactivos, es un enlace menos polar, son menos reactivos obviamente que magnesio y que litio porque lo vemos en lugar del zinc en la tabla periódica mucho más cerca del carbono que el litio y que el magnesio. ¿Sí? ¿Qué reactivo se utiliza? En realidad lo que se utiliza es el diyodo aumentado con zinc, que es un electrófilo, que se forma en el medio de reacción. Lo que se hace no es obtener el reactivo previamente, ¿sí?, sino obtener el diyodo metano, o sea, yoduro metileno, como el cloruro metileno, con zinc, que forma un reactivo electrofílico que puede reaccionar con un doble enlace. ¿A qué es al revés? Es un reactivo de tipo electrofílico, organometálico, que reacciona y se intercala el carbono en un doble enlace, de tal manera que forma un ciclopropano. ¿Sí? Esta reacción se llama ciclopropanación. Y sirve entonces para la obtención, fíjese, de estos derivados cíclicos. ¿Qué tienen que saber de esto? Bueno, por ejemplo, cómo obtener un derivado ciclopropano a partir de un alqueno. Segundo, ¿qué pasa con esta reacción? Tenemos que tener en cuenta de qué alqueno partimos. Si hay estereoquímica, ¿qué pasa con la estereoquímica de la reacción? ¿Sí? ¿Cómo era el alqueno? Plano. ¿Sí? Si el alqueno es plano, entonces recuerden que, por ejemplo, partimos del Z, esto es lo mismo que el ciclo se forme por arriba o por abajo del plano. ¿Sí? Pero es importante que si nosotros partimos de un alqueno que tiene los dos sustituyentes del mismo lado, más allá de donde se forme el ciclo de acá o de acá, los dos sustituyentes van a quedar del mismo lado. Entonces, si partimos del Z, vamos a llegar al cis. ¿Qué significa? Que esta reacción es que estéreo selectiva, porque tiene posibilidad de dos productos estereoisómeros distintos y sin embargo llegamos a uno. ¿Sí? Seleccionamos producto. Esta de abajo también, si partimos del del trans, se va a formar el ciclopropano y vamos a llegar al ciclopropano trans. Otra vez es estereoselectiva. Esta es estereoselectiva también, porque existen dos ciclopropanos de estos, el cis y el trans, y sin embargo llegamos a este. ¿Sí? Entonces, es estereoselectiva y la reacción también es estereoespecífica. ¿Se acuerdan qué significa eso? Es estereoespecífica porque la estereoquímica del producto al cual llego depende de la estereoquímica del producto al cual parto. ¿Sí? Cuando parto del Z obtengo el cis y cuando parto del E obtengo el trans. ¿Está? Entonces es estereoespecífica porque la estereoquímica del producto depende de la estereoquímica del reactivo. Bueno, a ver, otra reacción son las únicas dos, con zinc, que tienen que aprender. La ciclopropanación, y esta se llama reacción de Reformansky,
¿sí?, que permite la reacción, fíjense, vamos a obtener a partir de esta reacción ésteres, beta-hidroxiésteres, ¿sí? Ésteres beta, este es el carbono alfa respecto al éster, este es el carbono beta, beta-hidroxiésteres. ¿Cómo vamos a hacer esta reacción? Vamos a hacerla a partir de una acetona que nos va a proveer esta parte de la molécula y a partir de un éster, ¿sí? O sea, el éster lo voy a traer, voy a hacer una reacción en este carbono y esta parte me la va a dar una acetona. Entonces, tengo que partir de un alfa al éster. Este es el carbono alfa al éster, tengo que tener ahí un halógeno. Se da con el alfa al éster, con un aldehído o una acetona, ¿sí? Y cuando esto se mezcla entonces con zinc, se va a formar un intermediario de reacción donde finalmente me va a dar la adición de este carbono sobre el compuesto carbonílico para dar la acetona, ¿sí? O sea, el carbono alfa al éster es el que reacciona con el compuesto carbonílico y queda finalmente adicionado todo el resto que trae la acetona como alcohol terciario. Esto se hace en presencia de zinc. Bueno, ahí tienen el mecanismo, ¿sí? Se forma a partir del derivado halogenado, con zinc se forma un enolato de zinc, fíjense, donde zinc-bromo está tanto en este carbono como sobre el oxígeno. Lo que se hace es hacer esta primer parte de la reacción, obtener ese reactivo y después adicionar la acetona. Cuando una vez después se adiciona la acetona y se hidroliza, entonces obtuvimos un beta-hidroxiéster. Eso es lo que tienen que recordar, para qué sirve la reacción de Reformansky y qué sustratos necesitamos para, bueno, ahí tienen el mecanismo para que lo miren, qué sustratos necesitamos. Y si las características es usar una acetona que nos va a dar todo el resto, ¿sí?, del alcohol terciario, y un derivado halogenado que partíamos de un beta-hidroxiéster, un alfa aloéster, otros sustratos, ¿sí?, que podrían reemplazar a este éster pueden ser compuestos que tengan características parecidas, como por ejemplo, fíjense, un diácido que tenga en alfa un halógeno, o una amida que tenga en alfa un halógeno, o un ciano, ¿sí? Básicamente la reacción de Reformansky es con el éster, pero se puede dar con otros reactivos. Y por último vamos a ver la reacción con los compuestos de cadmio. Los compuestos de cadmio son mucho menos reactivos también que los de litio y los de magnesio. Fíjense, se sintetizan a partir de tanto de un organomagnesiano, ¿sí?, como de un compuesto de litio. Y la única reacción básicamente para la cual sirven debido justamente a su baja reactividad es reaccionar con cloruros de ácido, ¿sí?, para dar cetonas. Fíjense que lo que hacen es una sustitución del halógeno por el resto, ¿sí?, para dar cetonas, pero no hacen la reacción de adición porque es mucho menos reactivo, ¿no? O sea que de derivados de cadmio, básicamente lo mismo que el cobre, no tiene ninguna... Entonces, cuando existe esta diferencia de reactividad, tenemos reacciones que son quimioselectivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son quimioselectivas? Que un reactivo ve, ¿sí?, de alguna manera una función química y no ve la otra. Selecciona con qué función va a reaccionar. Entonces, si tenemos un sustrato que tiene, por ejemplo, un derivado de ácido, un cloruro de ácido y un éster, la reacción con Grignard va a dar con ambos compuestos carbonílicos, con los dos carbonos carbonílicos, ¿sí? Y va a dar alcoholes terciarios en ambos casos. Mientras que la reacción de cadmio va a dar exclusivamente, fíjense, con el cloruro de ácido y no con el éster, para la obtención de la acetona, porque tampoco es reacción de adición, ¿sí?, es desplazamiento. Bueno, y por último vamos a ver 2 o 3 aplicaciones, esto para que conozcan ustedes que los reactivos, la química,
¿sí?, de los compuestos organometálicos o la química organometálica tiene mucho auge, es muy importante, se utiliza tanto, ¿sí?, en la síntesis de compuestos para fabricación, como ven acá, de jabones y detergentes, alcoholes, ¿sí? Es una química que se utiliza también para la fabricación de agroquímicos, se utiliza también para la fabricación de polímeros. Bueno, ahora es el mundo de los polímeros, utilizamos una gran cantidad de polímeros. Y otros compuestos organometálicos que se utilizan como catalizadores, ¿sí?, también son importantes para la síntesis de muchos productos en la industria farmacéutica, ¿sí? Ustedes, los que sigan farmacia, van a seguir estudiando algunas reacciones y síntesis de fármaco con compuestos de este tipo, y los que sigan bioquímica van a ver que hay muchas moléculas y macromoléculas, biomoléculas, que tienen también metales en su composición, ¿sí?, como la hemoglobina que tiene hierro, como vitaminas que tienen cobalto, etc. Lo importante es que estudien y se ejerciten sobre todo en las capacidades sintéticas de cada uno del tipo de reactivos, ¿está? Mañana vamos a empezar con el tema de lípidos. La primer parte. La semana que viene vamos a seguir con lípidos, con terpenos, pero mañana vamos a empezar con lípidos triglicéridos.